una cosa. Vista. Digo, esto no pasamos por la introducción de PDF que había pasado. Habíamos hecho todo en MySQL, excepto estas dos. Los jobs, creo que se los expliqué, eran obtener resultados de dos o más tablas. Y la vista, por su parte, es a ver, un par de gráficos. Una vista es una tabla virtual. ¿A qué se refiere con esto? Es una tabla formada por una consulta previa. ¿Ya? Y llámese un SQL complejo, anidado, un join, me trae resultados. Entonces yo esos resultados para tenerlo, digamos, de una forma persistente, para no estar creándolo nuevamente cada vez que lo necesite, genero una vista. Una vista, como dice aquí, y lo repito nuevamente, es una tabla virtual. Es decir, un conjunto de datos que en sí no están en la base de datos per se, pero mejor dicho, sí que están en los datos, pero disgregados en distintas tablas. Genero esta vista, esta tabla, para que pueda, adelante, para que podamos trabajar con esto, ver, incluso manipular esta tabla virtual. Se crea para vista de datos de una más tabla, como lo acabo de mencionar, y se utiliza para los siguientes propósitos. Para enfocar, simplificar, personalizar la percepción de que cada usuario tiene la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, voy a darle acceso a un trabajador de mi base de datos y quiero que solamente tenga acceso a una cantidad de información específica, pues puedo generar una vista y esa vista al trabajador. Si alguien intenta vulnerar esa vista, no va a encontrar nada, porque está encontrando una tabla que no existe. No sirve como información. Y le puedo dar solamente, básicamente, como lo repito, la vista es de solo lectura. No puedo modificar los datos porque, realmente, están en tablas distintas. Luego, lo otro, como mecanismo de seguridad, al permitir que los usuarios accedan a los datos a través de la vista, sin otorgarles permisos directos para acceder al contenido de tablas. Cuando diseño una API, por ejemplo, para extraer la información puede ser a través de una vista. Esta vista, como nuevamente repito en el proceso anterior, no se puede saber cuáles son sus orígenes porque simplemente hago referencia a. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve. Luego, la tercera parte dice proporcionar una interfaz compatible con versiones anteriores para emular una tabla cuyo esquema ha cambiado. Si nosotros hacemos cambios en la base de datos y por A o B desaparecen tablas, ¿qué pasa? Que el sistema pues, puede colapsar, ¿no? Y hoy está buscando la tabla estudiantes que ya no existe. Entonces, ¿qué hago? Creo una lista, extraigo la información de las tablas en las cuales se encuentran los datos, creo la tabla virtual y se lo doy al sistema para que lo consuma. De esa forma se entiende o pareciera que no han habido cambios, que no tengo que modificar código en base a los cambios que he realizado. Las vistas se crean, se modifican y se eliminan mediante código. A ver, para crear una vista, dicen, utilizamos la sentencia createView, el nombre de la vista, en el accesorio as, y debajo ponemos generalmente un select, porque el select es el que nos trae información, ¿no? Y lo que queremos es mostrar información.
un select complejo, de complejidad media. Cada vez que yo llamo a la vista, no es que la vista se va a quedar en un solo pantallazo, sino que se actualiza. Cada vez que yo llamo, realiza la query que se le ha especificado y muestra los datos actualizados. Para consultar la view se utiliza lo siguiente, es decir, en vez de escribir todo esto cada vez que yo necesito ver datos complejos, pues le pongo el select asterisco from el nombre de la lista, como si fuera una tabla normal. Y a partir de ahí incluso puedo hacer más, filtrar más los datos, ordenar, etc. Simplifica todo esto en una sola. Luego, si queremos cambiar un contenido de la vista una vez creado, lo único que podemos hacer es utilizar esta función, create or replace. Recordemos que en la creación de vista simplemente es create. También podemos utilizar create or replace, por en caso de que queremos modificar, ponemos el nombre de la vista y las sentencias que queremos. Finalmente, para borrar una vista, hacemos el drop. Veamos. Drop view. Iniciamos Laragon. Tanto de joins como de lista. Tengo una opción.
en la clase de base de datos estoy añadiendo un archivo SQL para que puedan utilizarlo, ¿ya? Lo que tienen que hacer lo siguiente. Nos vamos aquí. Descargan el archivo. Lo pueden abrir en una nueva pestaña. Ahí pueden ver el SQL. Si no le descarga directamente, lo abren en una nueva pestaña y le ponen ahí. Se lo pueden copiar o lo pueden descargar aquí con este botón que dice. Se van a Workbench, a Workbench, abren el archivo, aquí, entros. Aquí lo que tendrían que hacer es crearse una base de datos. Se crean primero una base de datos. ¿Sí? Y voy a deshacer esto. Voy a eliminar esta, después acá, una nueva base de datos. Pongo esto. De DB, calificaciones, le pongo aceptar. La selecciono la base de datos, doble clic, se pone en negrito. Abierto el archivo, pues ejecuto. A ver, me dice que hay un error donde porque seleccionado. No está el. Dice, debe calificaciones.
Digo, los comentarios estaban haciendo. Le quité los comentarios y funcionó correctamente. Los comentarios estaban haciendo. Simplemente quité los comentarios que estaban al principio y les va a funcionar. Tiene sentido. Una vez que tenemos esto, pues ya podemos hacer lo que necesitamos. Voy a cerrar todo. Se fijan, dentro de la base de datos hay tres tablas: estudiantes, materias y notas. Por ejemplo, yo quiero relacionar a Julio César con sus notas. Vamos a ver si tiene notas. Base de datos, aquí tengo de los dos estudiantes las materias 1 y 2. Quiere decir que tengo notas de Jordi y de Carmen, y tengo notas de base de datos y programación. En este caso, de Carmen está en base de datos 1. Puedo ver. Vamos a crear un join que me permita visualizar estas cosas. Un join más o menos complejo. Vamos paso a paso. A ver, aquí vamos a crear un SQL y vamos a decir select nuestra estudiantes, asterisco estudiante. Primero con las materias. ¿Ya? Join materias. Aquí hay punto de unión o no hay punto de unión. Materias, no, no hay punto de unión. No puedo. Puedo multiplicar palabras. Con no sí que puedo, porque el punto de unión decimos es el campo en común. En este caso, y de estudiante, aquí. Estoy poniendo un alias para que podamos estudiante punto id estudiante sea igual a notas. Adelante, adelante. Estudiante. Podemos ver el resultado. Estoy haciendo ahí. Estoy uniendo la tabla estudiantes con la tabla notas. ¿Por qué no puedo unirlo con la tabla materias o cursos? Porque no hay punto en común. No distraiga a sus colegas si recién están llegando, especialmente.
los periodos it's not it's not variedad. ¿Está ahí? Vale, si me sale, a ver, ahí hay información desordenada. Podemos mejorar un poco esto. ¿Qué tal si solamente queremos saber nombres y apellidos? Nombres, estudiante, apellido estudiante, nota, estudiante, estos son los datos. En la nota solamente tenemos nota. Nombres, apellidos y la nota. Ahora, ¿cuál es el curso al cual pertenece? Tenemos que hacer otro join. La nota la vamos a añadir con materias. Punto, donde notas punto y de materia es igual a materia punto y de materia. No estamos visualizando el nombre de la materia. Tenemos que añadirle esto aquí. Materia punto nombre materia. Lo voy a poner aquí antes de la nota, para que tenga un orden lógico. Aquí tenemos que Jordi Ricardo Ceballos Ferrer tiene programación móvil, tiene la nota de 10, mientras que Carmen Araceli Costa Latina Durán, en base de datos tiene 16. ¿Se puede lograr de otra forma? Sí, le decía con el caso de los Elix aliados, pero le aumenta una complejidad innecesaria. Aquí simplemente estoy tratando de obtener como bueno, las tablas a través del join, los datos que necesito. Copien, no termine, copiarlo. No. Una vista. Esto es tan simple como decir esto. Bien. Notas estudiante. Incluso podemos alterar esto un poquito más.
Esto de una contestación. Voy a unir, ¿no? Voy a unir estos dos valores. Estudiante curso antes de la vista voy a ejecutar esto, correcto. Estudiante, una vista donde se indique el nombre de estudiante completo, por eso estoy concatenando nombre y apellido, curso y nota. Esto es totalmente distinto de cualquier otra cosa que se puede haber visto dentro de la base de datos. Solamente presentar las notas. Una vista, se ha creado la vista, actualizo mi base de datos, mi base de datos, aquí tengo mi vista. Para recurrir o para recordar toda esta información, simplemente le pongo un select from notas estudiantes, que es la tabla virtual que he creado, y ya obtengo el resultado, se ha guardado la información. Incluso lo puedo poner un where, puedo operar sobre eso. Where nota sea mayor que 10. No estar repitiendo a cada rato de todo ese join cuando necesito utilizarlo en varias partes, me creo la lista, ya tengo la tabla y simplemente opero sobre la tabla lo que quiero hacer. Generalmente cuando yo creo una vista, no tiene que tener condicional, no tiene que tener where, simplemente es la unión, salvo en algunos casos específicos, ¿no? Donde puedo refinar más. Creen su búsqueda y hagan creen su vista y que hagan muchas veces vamos a requerir de realizar reportes. Vamos a requerir de realizar reportes que no sean reportes básicos. Como es un registro de notas, tengo que relacionar para que tenga sentido para el usuario final quiénes, quiénes son los usuarios, qué cursos están llevando y cuáles son sus cursos. Como ven, están repartidos en distintas tablas, no siempre, o mejor, de una forma coherente, nunca están en la misma tabla. Y como queremos ver reporte de ventas, tiempo de uso de determinados servicios, etcétera, etcétera. Así, vamos con lo que nos toca ahora.
Michael, Mike, Messi, discusión, sí, sí, es que dicen que tenía una película. Pensemos en PHP. En el curso de lenguaje de programación 2, ya hemos visto lo que es la librería MySQL. Estaba limitado a lo que era MySQL. En este caso vamos a ver lo que es PDO, que más que una librería es una extensión de PHP. De PHP Data Objects, PHP Data Objects, no, o objetos de datos para PHP. Lo que me permite hacer es definir una interfaz sencilla para acceder a bases de datos desde PHP. Cuando dice base de datos no solamente se limita a MySQL, si nosotros, bueno, si hacen clic en enlace, podemos ver que PDO conectarnos al core. FreeDTS, Pipedrive, IBM, tanto de DB2 con Informix, MySQL, Oracle, Postgres, a través de OBDC, se puede conectar, a través de OBDC se puede conectar a varias bases de datos. Ustedes saben, en SQL Server, SQL Azure y SQLite. Hay un montón de alternativas con las que yo me puedo conectar desde PDO. Por eso es que están mejor.
directamente con lo que es importante. Conexión a la base de datos que nos terminamos. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo se especifica la conexión en el caso de PDO. Para eso tenemos que tener dos cosas presentes. Paso a compartir toda la pantalla para que podamos ver. Si nosotros tenemos el sistema Laragon, primero tiene que estar inicializado. Aquí había todas instancias. Si nosotros tenemos el sistema Laragon, nosotros nos hacemos clic derecho sobre el icono de abajo, vamos a PHP, Quick Settings, extensiones. Aquí están los PDOs que quiero visualizar. Puede ser Firebird, MySQL, OBC. Están habilitados solamente dos PDOs, el MySQL y el SQLite. Por A o B, yo no tengo o instalado el Laragon, lo que tengo que hacer es buscar el archivo PHPI. ¿Dónde está el archivo PHPI? Dentro de la instalación de PHP. Dentro de esto, yo voy a buscar ahora el PHPI, que es el archivo de configuración de PHP. Busco PDO. Y aquí puedo ver todas las extensiones. Aquellas extensiones que estén sin el punto y coma al inicio son las que están habilitadas, como podemos ver aquí en el caso del MySQL y SQLite. Mientras las que no están, las que están con el punto y coma adelante son las que están con el. Y solamente puedo utilizar aquellas que yo habilito. Voy a crear un proyecto. ¿Dónde lo creo? Si yo tengo Laragon, me voy a disco C, Laragon, www. Aquí voy a crear una carpeta. En su momento. Le voy a poner mi PDO. PDO. Y aquí voy a crear un archivo. No necesito crear nada. Hago clic derecho, lo abro en el code. Y aquí vamos a añadir abrimos el archivo y le ponemos index.php. Paso por utilizar PDO, verificar si está activado el PDO. Segundo paso, que está activado el PDO que voy a utilizar, en este caso MySQL. Continúo. Creo mi proyecto y vamos a establecer la conexión. La conexión va a ser recibida en este caso por una variable llamada conexión. New PDO es el objeto. Como esto es a diferencia de MySQL, que es una librería, esto básicamente es, claro, es una extensión establecida como un objeto dentro de PHP, que va a recibir en su constructor los siguientes parámetros: el DCN, el usuario, la contraseña, y si necesita en algún momento, opciones. Dice, si esto va bien, te va a devolver un objeto PDO, si no, te va a devolver un. ¿Cuáles son los parámetros de conexión? ¿Qué es el DCN? El DCN es el nombre de origen de datos o domain source name, y contiene la información requerida para conectarle a la base de datos. Esto va a ser compuesto y va a variar, depende de qué tipo de base de datos me voy a conectar. El primero es una cadena, ¿no? Es una cadena, vemos, donde va a llevar al prefijo a qué tipo de conexión me voy a realizar, separado por dos puntos, el host, donde voy a poner la IP de mi localhost o el nombre de localhost, o en todo caso la URL de la conexión a mi base de datos que está fuera, ¿no?, de mi conexión local, y el nombre de la base de datos.
y coma, y rename y el nombre de la base de datos, las unidades. Vamos a ir implementando. Primero voy a establecer conexión es igual a neo PDO. Aquí voy a establecer el DSN es igual a MySQL localhost name. El nombre de base de datos será DB calificaciones, ¿vale? DB calificación. Ese va a ser mi primer parámetro. El segundo parámetro es el username de la base de datos, que como nosotros recordamos es el password de la base de datos, es igual a una cadena vacía porque lo lleva. Tenemos aquí username password. Usuario, para el string del DCN, este parámetro es opcional, en algunos controladores PDO, en el caso de MySQL no. La contraseña para el DCN, acción, no, las opciones. Es un array de clave valor con opciones de conexión específicas. Aquí tenemos una lista de las opciones que podemos realizar, que están referidas a almacenar temporalmente la query, si almacenar en un archivo local, directorios, ejecutar comandos que muchas veces nos sirven, tamaño del buffer, etc. Cosas que si vamos a descifrar el resultado o descifrar el resultado en algunos casos no se debe contestar. En este ejemplo tenemos un comando. Este comando me sirve en el caso de que mi base de datos sea incompatible con DF8. Lo que digo no es PDO, attribute, iniciar el comando y setea los nombres con UTF-8. Eso es en caso de que mi base de datos no esté seteada, que traiga caracteres extraños al momento de dejar. Pero si no, no lo necesito. En este caso, no lo necesito. Yo voy a establecer. Voy a ver si hay resultado con mi proyecto. Voy a utilizar la función bardam, que ya conocemos, ¿no? Para analizar qué es lo que está trayendo esta tecla de aquí. Y está. Simplemente reviso mi proyecto a través de localhost video, es la carpeta donde está, y ya. Y se rechazó la conexión. Está habilitado esto. Este, voy a explicar la regla de la respeto, pero en cambio, en vez de estar la encuentro ya. Ok, quiero ver que por qué no funciona esto, ¿vale? Aquí esto puede que esté cambiando. Voy a quitar cosas.
Ahí, ¿no? Este no es un objeto PDO. Eso está bien. ¿Qué pasa si me equivoco en algún momento, en algún dato o algo que no está correcto? Por ejemplo, le pongo una contraseña que no corresponde, pues me va a traer un error. Una base de datos que no existe, ¿no? Base de datos no reconoce. Me sale. Si saben eso ustedes, han hecho bien si lo han estado. ¿Qué pasa si van a hacer lo mismo en Sham? Pues se van hacia el disco a Sham, se van a, en este caso, HTTP, HT2, perdón, HT2, aquí crean su proyecto, en este caso sería MyPDO. Ahora, si quieren asegurarse que está en su versión de Sham el PDO, lo mismo. Bueno, tendrían que ver Sham. Aquí no te deja manipular el PDO, el PHP directamente, así que tendrían que hacer lo siguiente. Se van a Sham, se van a PHP, aquí PHP init, asterisco, init, y lo mismo, acá PDO. Tiene certificado MySQL y SQLite. Directamente porque no te deja manipularlo en Sham. Y si se han verificado, el resto es lo mismo. Solamente ponerlo en HTTP docs. ¿Sale? Ejercicios, esto que les iniciado largo. Tuve que cerrar aquí, habían algunos programas que parece que estaban dando problemas. Hay algún servidor ahí aparte que estaba escuchando y eso da problemas para que se... Lo que vamos a hacer es, nos quedamos aquí. Les voy a dar ya el trabajo para el día miércoles. Un segundo. Hasta el miércoles a medianoche para entregar el trabajo. No. 29 como mucho. Se cierra la cuenta. No me entregan a la hora, no tienen nota.
Me mandan por correo, no sé. ¿Cuántos días tienen? 3, 4 días.